Para hablar de la conciencia, requeriríamos definir lo que es conciencia, y la definición podría ser limitada si lo hacemos desde la mente, si lo hacemos desde lo científico, porque desde los terrenos espirituales también hay una definición que habla de una inteligencia que emana del ser. En cambio, para la ciencia tiene que ver con este nivel de percepción, tiene que ver también, como dicen la neurociencia y la psicología, con la identificación o la atención que tiene uno hacia el ego. Claro, el ego visto desde términos de la psicología. Entonces, bueno, hablar de niveles de conciencia, en este momento hablar de niveles de conciencia, cuando tú que me escuchas, el que estamos aquí, diversas personas que se unan hoy, estaríamos desde niveles de conciencia recibiendo la información. Entonces es muy interesante, porque hablar de conciencia, si lo hablamos desde el sector de la ciencia, con ciencia, tendríamos también que darle ese enfoque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ser, Saber y Hacer. Hoy, niveles de conciencia, y me acompaña en cabina mi amigo Mahadev. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Gracias, amigo, un placer nuevamente. Un saludo a todas las personas que siguen tu programa, que nos hacen favor de conectarse a la transmisión y que quieren aprender un poquito más cada vez. Pues sí, pues Mahadev ya me ha acompañado muchas veces, es un amigo ya de varios años. Él lleva más de 30 años en el esoterismo, en la espiritualidad, también es instructor de yoga, que también tiene bastantes años. Entonces, estos temas pues los ha trabajado, los ha estudiado durante años, ¿verdad? Pues ya hace un ratito que nos echamos un clavado por ahí por diversos temas, filosofías. Sí, cuando se está en búsqueda, ¿verdad? Cuando se cambia de estado, que es lo que vamos a hablar ahorita. Cuando uno entra en esta búsqueda, va buscando filosofías, escuelas, y de pronto también interiorizando cada vez más, que es donde va uno asimilando de alguna manera la información. Pero bueno, es un tema, la verdad, muy profundo y bueno, además clasificaciones de conciencia hay desde cualquier cantidad de enfoques, ¿no? Desde psicológicos, místicos, espirituales, de la nueva era, empresariales, etcétera. Entonces, cada uno nos daría para un programa completo, pero pues hoy podremos dar como una generalidad, ¿no? Claro, porque también se hace interesante. Hay gente que no le interesa, que no tiene que ver nada con lo espiritual, no le gusta, no lo acepta, no forma parte de su realidad. Hay quienes sí, es su realidad primordial, la espiritualidad, y es válido. Entonces vamos a darle esos enfoques. ¿Qué se dice, como bien dijiste, a nivel empresarial? Los científicos, cómo han medido estas pulsaciones del trabajo del cerebro, que hablamos de los estados beta, alfa, teta, delta y gamma. Correcto. Pero cada uno corre a diferentes ciclos, según cómo esté trabajando el cerebro. Pero bueno, en los terrenos de la espiritualidad no se mide por ahí. Entonces hay quienes hablan de dimensiones, pero no una dimensión lineal, tiempo y espacio como la conocemos, sino dimensiones de la conciencia. Entonces hay conciencia igual 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D se habla, y me mencionabas, y yo también lo he visto, que se habla hasta de más dimensiones de conciencia. Es que depende la corriente filosófica, ¿no? que estemos por ahí tomando. Sí, hay una muy estándar que habla de 7 dimensiones. Es una con la que estoy como un poquito más familiarizado, y creo que está bastante bien fundamentada, pero hay otras que ya son más corrientes, más nuevas, ¿no? Más de nueva era, más así, con yo no sé, unas perspectivas más energéticas, espirituales, pero un poco difícil de incluso, sí, yo que soy incluso místico espiritual, yo mismo digo, bueno, un poco difícil de poder comprobar que las características de lo que hablan de 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 21, etcétera,
dimensión pudieran ser comprobadas realmente por alguien muy terrenal como nosotros, estar ahí para poder vivir la experiencia realmente en conciencia y verificar que esto sea tal como lo están describiendo, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues sí, vamos a ver qué dice la ciencia, qué dice desde el terreno espiritual, desde diferentes posturas vamos a ir viéndolo, o no comparándolo porque a lo mejor no tiene comparación, pero sí vamos a irlo exponiendo para que pues tú que estás ahí en casita, vamos a ver cómo te llega esta información, cómo lo acepta tu conciencia o tu mente, porque hay que aclarar la diferencia. Sí, y lo importante es que precisamente queremos compartir varios enfoques, pues porque a lo mejor desde alguna perspectiva en particular la gente se identifica o lo entiende de una mejor manera. A final de cuentas creo que a grandes rasgos en todas en la que vayamos a agarrar nos identifica en un contexto básicamente de el que vibra abajo, el que vibra de manera estandarizada como la mayoría de la gente, o el que vibra por encima de la mayoría de la gente. A grandes rasgos todos podremos clasificarlos como en estos 3 niveles, pero ya dependiendo la corriente, pues bueno, te van como desmenuzando un poquito más cada una de estas, ¿no? Facetas. Tiene que ver, nosotros usamos mucho la palabra estar consciente, o perdimos la conciencia cuando sufrimos algún desmayo. Pues estuve inconsciente, quiere decir que no tenía percepción, porque bueno, en términos de la espiritualidad, conciencia refiere a un tipo de inteligencia que emana del ser, ¿no? Sí, en la conciencia a nivel espiritual, en la parte del yogi, ¿no? Como un servidor, los meditadores, etcétera, es como un equivalente a cierto grado de despertar. Estar como consciente es como un sinónimo, casi decir está despierto, ¿no? Y al revés, el inconsciente es el que definitivamente está completamente dormido, está dentro de la Matrix, bien enganchado y no se da cuenta de más allá de lo que ocurre, más allá de sus narices, ¿no? Que eso resulta ser una alegoría en terrenos espirituales, porque como bien lo dijiste, estar dormido o estar despierto, por ejemplo, Buda. El despierto. Sí, el despierto. Entonces se dice que y diferentes culturas, recordemos la cultura prehispánica, los poemas de Nezahualcóyotl. Esto es solo un sueño y cuando mueres vas a la realidad, ¿no? Eso ya pensaban nuestros ancestros. Y entonces también nos habla de una evolución, porque el cerebro también ha ido evolucionando. Tenemos 3 partes del cerebro, ¿no? Y la primera es el reptil, que es el que va a las necesidades primordiales, las necesidades primarias de supervivencia, ¿no? Se le llama reptil porque es el que conservan todavía los reptiles como los lagartos. Esto viene más del tema de un poquito más allá y más profundo, en el sentido de que los primeros pobladores se supone que de la materia eran reptiles, que más bien todavía un paso antes, seres espirituales que de alguna manera cayeron de la gracia etérea, tuvieron que caer hacia la materia y ya estando en el nivel material tuvieron que adoptar ciertas características para adaptarse, ¿no?, al medio material, y pues esas características fueron reptiles, fueron los primeros pobladores de todo lo que se conoce como materia en el universo, y de ahí que particularmente en el planeta Tierra pues prácticamente todas las culturas de una u otra forma adoran a los reptiles o los tienen muy en su cosmogonía o su cosmología, en el sentido de que pues fueron los que los instruyeron porque pues fueron los casi los que los crearon, los que los instruyeron, los que los educaron o los que los maleducaron. Pero fíjate cómo estuvieron, ¿no? Estamos hablando de 2 perspectivas porque tú y ahorita estás hablando desde un término esotérico. Ajá. Que bueno, recordamos esotérico lo que quiere decir, ¿no? Que quiere decir interno. Esos viene de la etimología de interno. Que bueno, se decía hace mucho de las raíz de la palabra que eran los acusmáticos, los que estudiaban a los pies del maestro, los que tenían derecho a oírlos, y los que no, pues que no cabían o no tenían todavía ese nivel, privilegio. Estaban afuera,
escuchando solamente, entonces los acusmáticos estaban adentro y los otros eran esotéricos, ¿no? Pero que todavía no tenía, también puede ser una alegoría, ¿no? Que todavía no tenían acceso a estar a los pies del maestro o ahí frente al maestro recibiendo la información. Seguramente nivel de conciencia suficiente para poder estar ahí al frente, ¿no? Pues bueno, pues vamos a empezar de los grandes filósofos que han existido en la historia de la humanidad. Platón ya hablaba de niveles de conciencia y él mencionaba 4 niveles de conciencia. Eicasia, vamos a imaginar una casa, ¿no? Para que lo pueda yo explicar. Imaginemos que el sótano es Eicasia, o el sueño profundo. Pistis, el primer piso, Dianoía, el segundo piso, y el tercer piso sería Nous, que sería el despertar. Entonces, del primero al cuarto, de estar en sueño profundo a estar despierto, ¿no? Entonces, estamos hablando de una evolución como seres humanos, precisamente. Sí, Platón estuvo más o menos por ahí del siglo IV, ¿no? Y este personaje, este gran filósofo griego, describe la conciencia por ahí en uno de sus diálogos como la relación que existe, la relación que se crea de tu alma con tu misma alma. Es decir, el alma dándose cuenta de ella misma, ¿no? Y generando esa interacción de ver por sí misma. Suena como sencillo, pero en realidad es algo muy profundo. O sea, darte cuenta que te das cuenta. O sea, esa observarte a ti mismo. Sí, estar todo el tiempo percibiéndote y observándote. Pero no solo exteriormente, ¿no? Sino desde la profundidad. No sé, es a veces un poco complejo irte yendo a esos niveles de la mente desde aquí, desde donde estamos, ¿no? Pero por eso es uno de los grandes filósofos, precisamente, ¿no? Y que seguramente aprendió algo de esto de su maestro, ¿no? Claro, de Sócrates fue quien, ¿no?, absorbió absolutamente todo. Porque aunque no hay registros como tal físicos, pues bueno, sabemos que él fue uno de sus maestros, ¿no? Sí. Sócrates. No, sí, entonces se supone que desde ahí, al menos de una manera más histórica, está ahí comprobado que, pues bueno, él viene aprendiendo desde entonces, ¿no? Entonces, imaginemos el ser humano en su evolución, donde solamente tiene esta parte reptil que es de supervivencia o nivel básico, ¿no? De necesidades primarias, ¿no? Como comer, resguardarse, la supervivencia, pero incluso, reproducirse. Pero incluso también este nivel básico tiene que ver con, de Eicasia tiene que ver con la parte de vivir en la ignorancia, vivir en la oscuridad, claro, en la barbarie, en hacer como actos o actividades demasiado básicas, pero a veces con violencia o con usos de pues lo que le llamaríamos desde acá, qué inconsciente persona, ¿no? Instintivo, ¿no? Muy instintivo. Instintivo a sobrevivir. Pero instintos bajos. Claro, ¿no? Entonces Eicasia, recuerdo, el sótano, ¿no? Imaginemos esta casa, está en el sótano Eicasia, y entonces pues en este nivel de conciencia, por ejemplo, a nivel empresarial lo catalogan como el color beige, que podría ser como un bebé o un anciano que depende de alguien, o sea, un obrero, el obrero perfecto, que solo recibe órdenes, ejecuta su trabajo, pero que no puede llegar a ser un emprendedor. ¿Por qué? Pues tendríamos que ver su historia de vida y todo esto, pero también las limitaciones que de su cerebro hay si solamente está usando la parte del cerebro reptil, que es la de subsistir, de sobrevivencia. Entonces estas personas se dice también que son como bebés o como ancianos, porque no se mueven si no hay un líder, no se mueven si no hay una orden, si no hay algo planeado para que ellos hagan. Son como obreros perfectos. Que existen, pues lamentablemente, pues sí existen, ¿no? Es fuerza y mano de obra, finalmente. Estamos hablando a nivel empresarial, obviamente existe, pero bueno, es este estado de Eicasia, donde podríamos llamar como el ser primitivo, que sigue rigiendo esa parte primordial del reptil, su cerebro, que todavía no, aunque la tiene, le da más, sobresale y le da más importancia a la parte reptil.
Pero además, fíjate, ahorita que mencionas sobre todo la cromática, el color beige, hay un libro por ahí que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, ¿no? Uh-huh. Donde precisamente cataloga a los seres que se van creando en 5, y el de más bajo nivel le llama el Epsilon, y precisamente son los que se uniforman de color caqui. Y de ahí toman, realmente muchas empresas sí lo toman como tal. Yo conozco varias empresas donde uniforman a las personas, sobre todo de color beige. Y las cárceles, que son, ¿no? Las que son para recibir órdenes, los que están bajo el mando y supervisión de alguien, ¿no? Instintivos, agresivos, los criminales en las cárceles, color khaki beige. Color khaki beige. Exactamente, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces, o sea, sí estamos hablando de psicología y todo ese asunto, ¿eh? Decía Platón, Eicasia, sueño profundo. Estamos en un sueño profundo donde solo accionamos para nuestra supervivencia. Bueno, de ahí, entonces, obviamente, hablando de estas dimensiones de conciencia, no lineal tiempo-espacio, sino de conciencia, antes del ser humano, pues existe la 1D y la 2D, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia de los minerales, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la conciencia humana y tiene que ver con la evolución del cerebro, del reptil, el límbico al neocórtex. Entonces, pero vamos a la dimensión 3D, que tiene que ver con el ser humano. Bueno, estamos hablando de personas que se mantienen en el nivel más básico de supervivencia, como primitivo, por decir así. De ahí saltamos al primer piso, que sería Piscis, ¿no? Que aún así no está en sueño profundo, pero estamos dormidos, que ahí estamos la mayoría. Obviamente dentro de este rango hay infinidad de tonalidades, ¿no? Que podríamos decir. Sí, en este rango predomina la gente que se basa mucho en su vivir, su existir, su toma de decisiones con base en las creencias, con base en las suposiciones. Es decir, no hay algo que fundamente su existir o su actuar, simplemente es, pues, me han dicho, el yo creo, yo pienso, supongo que, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso se basa mucho este tipo de gente, ¿no? No hay como un análisis, no hay un uso más elevado, más profundo de meterle raciocinio a la toma de decisiones, sino más bien es más como por creo que, o la corazonada, que no es que esté mal la corazonada, pero no siempre te tienes que basar en esos instintos emocionales para tu toma de decisiones, pues porque no es lo más lógico, lo más consciente, o como dicen por ahí, que el sentido común no es precisamente el más común de los sentidos. Entonces sí, es gente que se basa mucho como en eso. Claro, ahora imaginemos a un criminal, al peor de los criminales, y a la persona más buena que te puedas imaginar. De todas maneras, eso no es determinante para decir que ya ha subido de nivel de conciencia. Está en ese nivel de conciencia porque sigue solamente relacionando su subsistencia, sus necesidades primordiales o básicas. Por eso yo decía la alegoría de que es como un bebé o como un anciano, el cual necesita la ayuda de otra persona, pero a nivel conciencia, no a nivel física. No me refiero físicamente, claro que pueden hacer las cosas. Para la toma de decisiones. Exactamente. ¿No? Entonces entramos a Piscis, que es el primer piso. Ahí, por ejemplo, ya vendría lo que es el 3D, ¿no? Lo que es el 3D. Y esta dimensión de conciencia 3D, a nivel empresarial, por ejemplo, ya se habla del color púrpura o el morado, para que lo veamos así, que se empiezan a unir, se forman como grupos, ¿no? Es como una persona muy religiosa, muy supersticiosa, que se une a grupos para bien o para mal. Para crear es alguien que quiere, o sea, las guerras, ¿no? Uno, por ejemplo, no va a ir a atacar a la otra tribu, tiene que armarse de valor. Ahora sí, como dicen, no somos machos, pero somos muchos. Entonces siempre están en manada, siempre se unen a grupos. Aquí cabe perfectamente lo que es la religiosidad, y es un tema así como muy delicado, porque el ir avanzando en el nivel de conciencia te vas deslindando de estos grupos de religiosidad, porque en realidad religiosidad o religar quiere decir religarte con la divinidad, no pertenecer a estos grupos, que es muy diferente, ¿no? Pero bueno, se afilian a grupos y ahí están grandes grupos, ¿no? Imagínate los de la Santa Inquisición. ¿Tú crees que su nivel de conciencia era elevado? No, definitivamente, digo, dentro de esta
3D en la que estamos prácticamente todos. todos, o la mayoría Claro. de la gente en la 3D, pues es donde precisamente se define la personalidad de las personas, y con base en su personalidad es conforme actúan, ¿no? Aquí en este nivel en el que estamos, ¿no? Es donde está nuestro ego, donde básicamente el ego, los miedos, las supersticiones, ese tipo de cosas son las que de una manera más notable sobresalen en esta dimensión. Y aquí se hacen pues cualquier cantidad de separaciones o de clasificaciones de la personalidad, ¿no? Una muy básica por ahí que existe es, por ejemplo, que hay 4 tipos de personas. Una, la que su actuar se fundamenta en lo físico, por ejemplo, los más básicos, ¿no? O sea, viven para su cuerpo, se la pasan 4 horas diario en el gimnasio y piensan que lo máximo en el planeta es el cuerpo, ¿no? Y pues la gran decepción cuando llega el día en el que ven que pues su cuerpo ya no dio para más, ¿no? Y se lo van a comer los gusanos, y llega un momento en que la edad pues los alcanza, el tiempo los alcanza y se dan cuenta que no han trabajado más que para sí, para su cuerpo. Luego están las personas más emocionales, ese es como el siguiente nivel, ¿no? Ya no tanto la parte física, sino la parte emocional. El motor es lo emocional. La toma de decisiones es con base en el que yo siento, lo visceral. Lo que yo siento, lo que yo reacciono. Que no está mal, ¿no? O sea, no está mal de siempre y cuando, ¿no? Lo vamos a ver más adelante cómo integrar todo, porque las emociones desbordadas. Exacto, cómo lo encauces, ¿no? Ahí está como la clave. Y luego sigue otro nivel que es donde el motor para generar acción es lo mental. No le dan tanta importancia a lo físico, a lo emotivo, son más fríos, son más racionales, son más estructurados, son más de pensar, dame datos, dame bases y dame el porqué de las cosas y me muevo o me convences, y si no, pues no. Sí, como funciona la materialidad lógica, ¿no? Razonativa. Más prácticos, son gente más pragmática. Lo emocional es más como de, si me convences, si le echas feeling a lo que me dices y me convences, ya la hiciste. Pero si no, pues no. Y acá es no, a mí dame datos concretos, los resultados que voy a obtener, etcétera, etcétera, y entonces, si me convences, va por ahí, con base en la información. Que estás planteando ahorita es que nos polarizamos a uno o a otro, a ser emocional o a ser lógico razonativo o a ser físico. Exacto, o físico, y un cuarto que es espiritual, ¿no? Muy como que lo que le interesa es ir aprendiendo todo el tiempo. No significa que sea el mejor, porque inclusive hay personas que se la pasan coleccionando diplomas, ¿no? Del taller tal, y van taller tras taller, Ajá. y poca ejecución, ¿no? Sí. O sea, son acumuladores nada más de información. Vamos a seguir con lo de nivel empresarial, y esto lo retomamos en lo que sí que es el 4D, que es cuando se empieza con la parte espiritual. Con esta búsqueda. Okay. Por ejemplo, a nivel empresarial, después les mencionaba el Púrpura, que regularmente hacen sus sindicatos, hacen sus grupitos y les gusta estar en grupos, y solos no accionan en manada, ¿no? En grupitos, casi. Entonces, después está la conciencia roja, que es ese que acabas de decir. Muy visceral, muy emocional, el todopoderoso, muy energético, muy fuerte, el que toma decisiones impulsivas, el que acciona, el que hace. Entonces, muy energético. Que tiene su parte buena, porque si ahorita empezara a temblar aquí. Sí, es el que da las órdenes y te saca. El beige se quedaría así esperando órdenes. ¿Qué hago? Al igual que el Púrpura, ¿no? Entonces, muévanse, salgan por acá, ¿no? Les diría el rojo. Entonces es bueno para dar órdenes. No quiere decir que sea buen líder, es energético, es hacedor, puede destruir fácilmente, pero para volver a construir. Pues no sé si sea buen líder o no, pero se torna líder en momentos cruciales, sí, claro. Y funciona. Ahora, hay que ir sumando, no desechando. No hay que decir esto no me funciona, sino hay que ir tomando lo mejor, ¿no? Eso a nivel empresarial. Positivas. Después viene la conciencia naranja, que ese es el hacedor, el que siempre se la pasa haciendo. Sí. Ese es el excelente para las empresas, porque es el emprendedor, el que siempre está emprendiendo. Innovador, está haciendo. Mucha imaginación. Pero después viene otro nivel de conciencia a nivel empresarial, que es el azul,
que ya se torna rígido, cuadrado, y es el de, esto se hace así y no hay vuelta de hoja. Estas son las órdenes, no cumples con los requisitos, adiós. Entonces se vuelven así, ¿no? Muy tradicionalistas, muy cuadrados, muy enfocados a que todo funcione porque esto es y no hay vuelta de hoja. Es que es el planeador, es el que planea y es el que trata de que todo salga impecable y si te sales tantito, ¿no? Entonces entran como en pánico. Ahora se le llama el viejo régimen, ¿no? lo que todo quiere que sea cuadrado, esto es así y no te puedes salir de un coma porque aquí en esta empresa no hay quien se salga de esta coma. Tiene que ser donde está el punto, ahí terminamos. Entonces, bueno, el beige pues yo lo catalogué en Eicasia, pero ya hablando de Piscis hablé del púrpura, del rojo, del naranja y del azul. En esto estamos hablando en 3D, ¿no? Sí, todavía en estado 3D. De conciencia 3D, y todo está enfocado obviamente al yo, a la satisfacción del yo o a la materialidad, hablando desde el punto de vista esotérico espiritual. Podríamos decir que los científicos han estudiado el cerebro y entonces hablan del estado beta, y que a través de estos estudios que han hecho, las pulsaciones o los ciclos en los que trabaja el cerebro van de los 12 a los 32 Hz. Entonces, de los 12 a los 32, pues puede haber mucha variedad. Pero cuando, por ejemplo, si estamos de los 24 o 27 a los 32, es cuando estamos sumamente estresados, ¿no? Cuando somos personas súper estresadas, conflictivas. Está funcionando demasiado nuestra lógica y nuestra razón. La mente la traemos a 1000 por hora. Y ya saben en qué termina eso, ¿no? Con enfermedades cardiovasculares, enfermedades... Lo somatizas porque estás inyectando demasiada adrenalina al cuerpo, pero ya más allá de la que es sana. Es que hay niveles de estrés y hay uno, al primer nivel de estrés es bueno, se llama incluso EU3. Y es bueno porque es lo que te permite mantenerte en alerta, lo que te permite dar una respuesta inmediata lo mejor posible de acuerdo a tus capacidades. Pero cuando rebasas esos niveles, y no nada más, bueno, podrías rebasarlos y regresar y no pasa nada, pero cuando rebasas y ya te la pasas como viviendo en ese nivel, ya conviertes de ese nivel en algo ya más común. Y a la gente que vive a tu alrededor, ¿no? En un infierno. Entonces, ahí es donde se sale de control y donde todo esto empieza a generarse un caos. Bueno, pues no sé si me vas siguiendo, si vas entendiendo. Yo después subo este video a YouTube y ya le pongo imágenes para que vayan entendiendo mejor, pero más o menos, no es que nos ubiquemos en un punto, porque yo creo que todos vamos pasando en determinado momento. Creo que hay etapas por algunas etapas, sí. Pero hay quienes de plano se anclan en una. O sea, es como la determinante. Muy de catálogo ya. Pues todo esto tiene que ver con la 3D, nivel de conciencia, que bueno, es donde tenemos la percepción de que estamos separados y lucho por mí, ¿no? Todavía tengo como los caballos que les ponen estas cosas a los lados para que solo vean hacia el frente, ¿no? No alcanzo, mi percepción es limitada todavía, ¿no? Ahora pasemos al 4D, a esta dimensión 4D, que insisto, no tiene que ver nada con tiempo y espacio, sino estamos hablando de dimensiones de conciencia, como lo han catalogado algunas corrientes espiritualistas. Entonces, de ahí, por ejemplo, lo que decía Platón, que sería la tercera, de Piscis, que es estar dormido, entraríamos en dianoía. Dianoía es esta búsqueda, es cuando te empiezas a cambiar y vas, te afilias a alguna escuela, te empiezas a meditar, o tienes un arrobamiento de estos que te regalan simplemente al ver un atardecer y te cae el 20 de qué va la vida, ¿no? Dices, no puede ser todo tan aquí a la materia, ¿no? Tiene que haber algo más. Entonces, pues bueno, a esto le llama dianoía y obviamente hay muchas tonalidades de dianoía, ¿no? Sí, aquí, como yo lo entiendo, es que ya predomina más, ahora sí que la parte analítica, ya entiendes, ya empiezas a buscar y a entender los porqués de los porqués, ¿no? De las preguntas que te empiezas a hacer, y ya yo entiendo que aquí es donde se empieza a generar realmente ya el concepto de conciencia, ¿no? De conciencia, realmente. Antes es más como instintivo, más intuitivo y de supervivencia, y aquí ya empiezas como a tratar de entender, ¿no? De las cosas, el porqué de las cosas, ¿no? Pues aquí en lo que Platón mencionaba como dianoía, vamos a ver que dicen que ya empieza a funcionar más la parte del cerebro neocórtex.
que es la tercera parte, la tercera evolución del cerebro, ¿no? Que está en 3 partes, que como bien lo dijiste, ya entra un poquito más la lógica, la razón, integrado también, porque no olvidemos que tenemos un cerebro reptil. Y aquí ya hay una evolución, siento yo, del hombre, porque todavía a nivel 3D, que es esta, es más el ego, por eso es más el yo, y estar todo tratando de allegarme de cosas que a mí me aseguren estar bien, ¿no? Todo el tiempo. Pero ya hablar de una cuarta dimensión ya nos empieza a integrar un poquito más con el todo, y aunque todavía no es esa integración como tal, ya damos ese salto importante de la conciencia, digamos, individual, o de darme cuenta que solo estoy yo, a una conciencia un poco más social. La cuarta D es la conciencia social. Ya empiezo a pensar un poco más en los demás, y creo que eso ya es un salto así, casi cuántico, ¿no? Exactamente, lo dijiste muy bien. Ver por los demás. Y fíjate, a nivel empresarial lo manejan como la conciencia verde. Más ecológico. Es como el Greenpeace ecologista, vamos a salvar a las ballenas, vamos a publicar de los perritos, pero como todo, ¿no? Obviamente va por tonalidades, tiene que ir creciendo esto, porque hay gente que quiere salvar a las ballenas y no se salva a sí mismo, ¿no? Está metido en unos apuros tremendos también que tienen que ver con su realidad inmediata, como pagar la renta o tener un trabajo, y se proyectan y son anhelos loables, muy buenos, y que sirven a la humanidad, ¿no? Y que los necesitamos más que nunca. Hoy en día necesitamos gente con conciencia verde, pero también que esté trabajada, ¿no? Como yo decía, de los demás colores hay que ir tomando lo mejor. Por ejemplo, un rojo es a punto de liderazgo, pero hay que ver qué tipo de líder podríamos ser. O el naranja, el hacedor, ¿verdad? Que está haciendo el emprendedor, que está proponiendo, está todo perfecto. Pero, por ejemplo, estos de conciencia verde en el nivel empresarial, ellos ya tienen gran conflicto con las jerarquías y con recibir órdenes, y ellos ya piensan en que, no, ¿y por qué no ganamos lo mismo todos? Y eso en una empresa, pues como que no les es muy funcional. Se habla ahora de que los millennials nacieron algunos, la gran mayoría ya en esta evolución de conciencia verde. Sin embargo, los empresarios dicen que en 15 años es cuando menos pues ha habido propuestas, y porque falta, ¿no? Integrar otras cosas. Sí, todavía. Es que como que es un campo nuevo. El millennial se dicen que en general tienden a tener una conciencia más unificador, más social, como dijimos ahorita, por eso, y aplica el término de socialistas, ¿no? Como lo conocemos en la historia de la humanidad, el socialismo como tal. Aunque, pues bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces habría que ver qué de bueno pueden tomar ahí, pero precisamente el quererte integrar de esa manera, que todos parejos, todo tiene pros y contras, y lo que yo le veo de contra es que poco ánimo te da de sobresalir, digo, si ¿para qué sobresalgo si a todos me quiero que a todos nos paguen 10 pesos, ¿para qué hago de más? ¿No? Digo, si tienes como ese tipo de mentalidad, pues entonces no vas a poder crecer. Entonces habría que darle como nada más su adecuada orientación, claro, ¿no? Sin embargo, ya es un gran cambio, como bien lo dijiste. Sí, es un cambio, pero hay que orientar. Es un super cambio el ya tener esta conciencia verde de integración, de ecología, de preservar. Todo eso está genial. Ver por los demás, no solamente por uno. Todo eso está genial. Ahora, pues en estudios, como les mencionaba hace rato, en el anterior 3D, por ejemplo, accionamos más en estado beta, ¿no? Que es de 12 a 32 Hz, como corren estas revoluciones en el cerebro. Aquí podríamos hablar, no necesariamente, pero podríamos hablar del estado alfa, que ya son de 8 a 12, es decir, el otro era de 12 a 32 y este es de 8 a 12, donde se quedó el otro, ¿no? O sea, son más bajas. Cuando nosotros empezamos a meditar, que hablar de dianoía es cuando empezamos ya con esta búsqueda, cuando empezamos en este camino también de interiorizar. Entonces ahí arrancamos, y lo que hacemos al meditar es ralentizar. Hablamos hace rato del estrés. ¿Cómo quitamos el estrés? ¿No? Y entras en estos estados. Mientras más lentos sean los ciclos del cerebro, más relajado estamos. Y, aunque parezca increíble, más perceptivos a otras cosas. Lo que pasa es que lo que ocurre en este proceso mental es que en el otro estás a 1000 por hora, ¿no? En el primero, porque tienes muchísimas cosas en la mente. Tienes 10,000 cosas en las que estás pensando, te enfocas poco
estás más disperso y quieres resolver 10 cosas a la vez en el trabajo, y ni haces uno bien y ya quieres empezar otro y todavía no lo bien terminas cuando quieres empezar otro. Entonces, el tener tanta idea, tanta basura y tantos proyectos sin aterrizar o enfocarte, eso es lo que te hace que estés como en una máquina, utilizando muchos recursos, pero sin terminar uno en concreto. Aquí lo que vas haciendo, y que es lo que va haciendo precisamente las técnicas de meditación, de respiración, del yoga, del tai chi, de todo esto, es precisamente te vas deshaciendo de la basura, y realmente, ¿qué es lo que hace? Que al quitar cosas en las que tu mente tenga que poner atención de manera dispersa, lo integras, son menos cosas en las que tienes que enfocarte, y entonces destinas menos recursos, con más proyección, con más enfoque y con más concentración. Pues ¿no? Esto sería a grandes rasgos, ¿no? Hablar del 4D, de la conciencia 4D, pero que ya hay más allá de nosotros mismos, ya estas partes que le ponen al caballo se van abriendo para dar más expansión, más voltear visión, a ver hacia otros seres vivos, no nada más a los humanos, ¿no? Las plantas, los animales. Los seres sintientes en general. Los seres sintientes en general. Sí. Entonces hablemos de la conciencia 5D, que bueno, a nivel empresarial se dice que es la conciencia amarilla, que ya es el integrador. Por eso decía, no hay que ir... Todos los colores tienen su parte positiva también, ¿no? Entonces hay que ir integrando, ¿no? El integrador, pues a nivel empresarial, imagínate tú en tu empresa que pongas a trabajar a dos que ya identificaste, ¿no? Que son conciencia roja, súper viscerales, ¿no? Pues se van a estar peleando todo el tiempo, ¿no? No, entonces dices, bueno, pones en distintas áreas. Sí necesito, exactamente, este me funciona aquí, este me funciona acá, este me funciona acá, y bueno, pues ya hay más esta conciencia de integración. Sí, a nivel aquí muy de 3D, muy empresarial, es justamente buscas el que sea el engrane central para mover a los demás de una manera armónica, de una manera, digamos que consensuada y completamente identificada. O sea, gente con la que dicen, pues yo no tengo conflicto en que nos dirija, nos diga cómo hacer porque se ve que tiene modos, ¿no? Claro. Tiene las formas de dirigirnos adecuado y es convincente, ¿no? Por su actuar congruente, ¿no? Y aquí ya entra lo que ahora se está manejando tanto como ganar. O sea, no solo yo destacar, no solo ganar yo. En una empresa, si todos funcionan bien, ganamos todos, ¿no? Precisamente ese es el concepto de integración, de que aquí todos nos movemos parejo y todos subimos o todos bajamos, ¿no? Exactamente, y que cada vez, como mencionaba hace rato, esta realidad, en estos momentos que estamos viviendo, necesitamos gente más así, o nosotros ser más así, ¿no? Tener esa conciencia de que somos una humanidad, de que no es solo el ego, de que no soy solo yo, de que lo que hago repercute a los demás, tanto en positivo como en negativo. De hecho, a nivel dimensional, lo que se maneja para esta quinta dimensión son ya seres más espirituales. O sea, que no se ponen a integrar, a dirigir por el hecho del ego de decir yo soy aquel, ¿no? Y a mí me siguen y quiero que me rindan honores y homenajes, no, sino más bien es por esa intención común de que todos crezcan, de que todos suban, de que todos vayan avanzando. Ahora sí que jalando al pueblo, ¿no? Como líder espiritual, como líder moral, como ese líder que la gente quiere porque lo respetan y no porque se los imponen o porque él se impone, ¿no? Sí, pues podríamos hablar de que ya te das cuenta de que es una experiencia de vida, de que eres más en este momento de dianoía, de este estado de conciencia, de que eres más que un cuerpo físico, que eres más que una mente que piensa. Entonces, y es que de hecho van mucho por el tema del servicio, o sea, porque ese guiar no es tanto, te digo, por quererse hacer notar, sino al contrario, como saben que tienen las cualidades, quieren servir a los demás, ¿no? Sí, la experiencia de vida y de la trascendencia también tiene que ver, ¿no? Con trascender a nivel conciencia. A nivel conocimiento, que va más allá de ser inteligente, ¿no? Porque tú, como bien lo dijiste hace rato, puedes tener muchos títulos colgados, sí, pero eres una persona inteligente que acciona en una 3D, en una realidad de conciencia 3D, solamente limitada, trabajando, enfocada hacia el ego y hacia la materialidad. Sí. Entonces, cuando ya entras ahorita estamos en una 5D, de la que estamos hablando,
Y también empezamos a reconocer los otros sentidos, porque en las otras realidades solo operan los 5 sentidos que conocemos, ¿no? De hecho, casi en el cerebro reptil solo operan 3 sentidos, creo. Ya después la evolución del cerebro vas empleando o se van desarrollando más los otros, como el de la vista, y eres más visual. Uh-huh. Pero bueno, en esta realidad ya empezamos a reconocer más allá de estos 5 sentidos. O sea, estamos hablando de la intuición. Los sentidos, pero internos. Internos, que todos tenemos. Todos. La intuición, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La telepatía, telequinesis, percepción. Exactamente, clariaudiencia, clarividencia, clariconocimiento, varias cosas. Clariconsciencia, que es otro, uh-huh. También muy importante. Pero yo creo que ese entra ya en otra dimensión, porque tener clariconsciencia te ubica en qué punto de tu conciencia estás también. Sí. Y bueno, pues también aquí imagínate en una plática, en una discusión, pues ya no se hacen discusiones, porque conforme le vas subiendo un puntito, tú te das cuenta cómo piensa y por qué piensa la otra persona así, y lo que hay atrás, ¿no? Lo que se llama transpersonal, todo lo que viene atrás de mí, mis ancestros, por qué pienso como pienso, por qué mis abuelos pensaban como pensaban y mis padres y yo, y entonces trasciendo, para liberarme a mí y para liberar a mi linaje que está atrás de mí. Entonces, pues sí, entran los otros sentidos. Si habláramos de los niveles del cerebro, este sería teta. Nos quedamos de que el otro era de 8 a 12, el alfa. En teta, que es un estado bastante relajado. En este estado de estar como en somnolencia, a propósito, el teta estaríamos hablando de 4 a 8 Hz, que son los ciclos en los que funciona el cerebro y que es ideal para hacer trabajos esotéricos, ¿no? Como la salida en astral, sueños lúcidos y todo esto. Sí, de hecho hay algunas técnicas por ahí que se supone que trabajan en esta frecuencia, como se supone que debería de trabajar el Theta Healing, y que por eso se llama así. Ahí es donde debería realmente trabajar, ¿no? De ahí su nombre del estado Theta, uh-huh. Porque precisamente es un estado en el que tú puedes trabajar, como insertar nuevos conceptos, nuevos chips, uh-huh. En la mente, ¿no? Para que se queden como ahí ya bien posicionados, cambiando antiguos conceptos, y que entonces tú, al volver a un estado ya más de la realidad, no digamos consciente porque no necesariamente, pero más de la realidad, entonces sí empiezas a adquirir más conciencia con nuevos conceptos, nuevos, frescos, que tú puedas trabajar de una mejor manera en tu día a día. Por ejemplo, dentro de la meditación, ¿tienes algún ejercicio que te haga entrar en ese estado? Como me decías que ya había uno que tenía ese nombre. ¿Como el Theta Healing? Es que esto solamente te lo da la práctica, no es que la práctica como tal que te diga, si haces esto, inmediatamente te vas. No, porque prácticamente cualquier meditación te puede llevar a estados muy profundos, pero es que eso depende de la capacidad que tenga cada persona, la experiencia que tenga cada persona, porque va a haber personas que, aunque tú le pongas la mejor de las meditaciones, la más poderosa que conozcas, si es una persona sin experiencia, no la va a asimilar, no le va a poder entrar bien, se va a distraer fácilmente o se va a quedar dormida, ¿no? Que fíjate, qué bueno que dices eso, porque muchos te dicen, bueno, me dormí, pero mi ser captó lo que tenía que captar, y unos te dicen, no te duermas porque tienes que ser consciente de esta experiencia. Y ahí la importancia, ¿no? No es que en esos estados no asimiles, sí asimilas, pero no es lo mismo. Pero no va a llegar a tu comprensión. Sí, no es lo mismo, es como si te ponen en un buffet y digas, no, pues sí comí del buffet, ¿y qué comiste? Bueno, me comí la sopa y una tortilla. Oye, pero pues si había manjares de distintos, no, pues bueno, no alcancé porque me llené, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo similar. Entonces, no, tiene que ver con la práctica. Todas estas la práctica hacia el maestro. Y fíjate, finalmente, ¿no? De 4 a 8 Hz. Sí, la vibración ya es muy lenta. Demasiado lenta, pero poderosa, pero claro. Más poderosa. O sea, aquí es lo contrario. Entre más lento es más profundo. Claro. Y entre más profundo, más resultado y más poderoso. Ahora, bueno, hablemos de la 6D. 6D. Que sí. Bueno, ya a nivel empresarial lo mencionan como la conciencia turquesa. Ok. Donde te vuelves integrador consciente de todo esto y puedes ser
un gran visionario como lo fue Mahatma Gandhi, que toda una revolución pacífica, o la Madre Teresa de Calcuta. Es que fíjate, viene siendo como el nivel anterior, ¿no? Que traes a la gente en conjunto, pero aquí es elevado a la N potencia. Claro. Es decir, no es lo mismo el líder de los amigos del colegio, ¿no? Donde lo seguían 5 amiguitos, y él es el que para bien les inculcaba cosas positivas, a que digas, no, yo soy el líder de un país, o soy el líder de toda una raza, o soy un líder mundial, ¿no? Claro. O sea, son líderes que ya potencializados a la N. Trascendieron, o sea, esa materialidad. Su alcance... Esa ambición. ¿no? Su alcance es casi incuantificable, ¿no? Ahora, fíjate, a nivel, no sé, a nivel espiritual hablando, pues cuando uno alcanza esta conciencia universal, esta sensación de unidad en una meditación, cuando llegas a tener esos vislumbramientos, esos chispazos, se dice que ya en esta 6D puedes estar más tiempo en esos estados, experimentando esa sensación de unidad. Justamente así se llama esa dimensión, es la de la unidad. Es que precisamente ya en lo que estás trabajando es precisamente en la integración con el todo. Claro. O sea, ya empiezas a olvidarte de todo lo que tenga que ver con materialidad, por muy espiritual que seas, y más bien ya lo que buscas es llegar a casa, ¿no? Claro. Ya estás en y te mantienes tocando la puerta para que te abran arriba. Porque estamos hablando todavía de dianoía, de este estado, pero sería como la parte arriba de dianoía, donde tú ya entras a voluntad a esos estados, ¿no? Como tú bien lo dijiste, la práctica. Con práctica. Encontraste el camino de cómo llegar. Ya es controlado. Y acceder, ya es controlado, no es accidental de que exacto. Tuve una salida en astral. Hace 10 años y no he vuelto a tener otra, no he encontrado el camino todavía, por decir algo. No quiere decir que salir en astral sea lo máximo, ¿no? Ni ser evidente ni clarividente quiere decir que ya trascendiste, no tiene que ver con eso. Aquí estamos hablando de estados de conciencia, porque bien puedes ser un clarividente y estar en un nivel de conciencia muy bajo. Pues puedes estar en el pleno ego de la 3D, aunque tengas desarrollados otros sentidos, ¿no? Que esa es la trampa, es una trampa en estos caminos espirituales. Totalmente, porque justamente a veces esas capacidades que a veces ya tenemos desarrolladas nos hacen creer que somos personas altamente espirituales, ¿no? Líderes que nos deberían de seguir todo el mundo por los logros que tenemos y que deberíamos de ser dignos de alabanza, etcétera. Y eso pues nos ubica totalmente en el ego, pues estás, o sea, claro. Lo único que estás dando a notar con eso es que estás en el ego. Claro, ¿no? Estamos atorados en la materialidad, en esto. Y bueno, pues aquí en estos niveles del cerebro, que hablemos que pasamos al estado delta, con esas mediciones, 0.5 a 4 Hz de ciclos, o sea, ya están bastante más lento, ¿no? Bastante más volátil, ya te sientes flotar. Pues yo creo que ya son esos, para mi gusto, ahí es donde se ubican estas personas meditadoras, estos monjes. Claro. Donde casi su vida es meditar, ¿no? Y donde están cada vez alcanzando niveles más profundos de conciencia, precisamente, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Tocando constantemente esos niveles de arriba, ¿no? Tocando las puertas. Viviendo esos éxtasis, esos orgasmos cósmicos, esos arrobamientos espirituales o como los conozcas. Claro. Pero pues ya son ahora fíjense son los menos. Cuando hablamos de conciencia 3D, o sea de Icacia y Piscis, pues todavía estamos nosotros trabajando para el yo, para la materialidad. Después del 4D al 5D, que hablamos de la conciencia verde que se empieza ahí a nivel empresarial, ¿sí recuerdan? Conciencia verde, después la amarilla y después la turquesa. Sucede algo que los investigadores, los científicos le llaman como ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué cambió tan radicalmente la conciencia? A través de un salto cuántico. No se da tan de razonamiento, ni de lógica, ni de trabajo. Sucede a través de un salto cuántico, como suceden las grandes cosas espirituales, ¿no? A lo mejor llevas toda una vida trabajando y de un momento a otro se te da algo. Sí.
Hay un semidespertar, digamos, ¿no? Y bueno, estamos en estado delta que decía 0.5 a 4. Y bueno, vamos a terminar con dices que hay más, pero hablemos de la 7D, ¿no? El pináculo. Que uniéndolo con lo que decía Platón, es cuando se llega al cuarto estado de conciencia, que es nous, o el despierto, que es lo que significa Buda, ¿no? El despierto. Sí. Entonces, pues aquí también podría encajarlo a nivel empresarial, lo que le llaman conciencia turquesa. Yo digo que ya es más acá, ¿no? Ya ahí es más allá. Hay un concepto que me encontré por ahí que se llama turilla, que manejaban precisamente ahí dentro de este estado de nous. El turilla justamente significa iluminación. Turilla, o sea, ya son los iluminados, una iluminación interior, ¿no? Ya profunda, que te involucra ya la intuición, la conciencia suprema, es prácticamente formar parte del todo, ¿no? Y habla de esta expansión. A nivel de dimensiones, en la séptima dimensión, en uno estabas buscando la unidad, pero en la séptima ya eres la unidad, ya es decir, claro, logras integrarte con el todo, ya eres parte de... Es a donde en la evolución de conciencia del ser humano es a donde la meta es llegar a nous. A nous, el séptimo. Sí, vivir esta expansión. El séptimo escalafón. Esta expansión, pues... Aquí sobrepasa sus limitaciones físicas, se dice, ¿no? Ya no es, ya no es, de hecho, ya no es físico, ya ahora sí que eres mera luz, mera conciencia, ¿no? Eres mera conciencia. Claro. Y vamos a ver, entonces, en estas mediciones se habla del estado gamma, que son, fíjense qué diferencia, porque en estado beta, que es el que estamos habitualmente, ordinario, el de vigilia, por así decirlo, que era de 12 a 32, en el estado gamma es de 32 a 100, o sea, quiere decir, estamos hablando de ralentizar la mente y de repente esta se acelera, porque ya estás viviendo una hiperrealidad. Lo que pasa es que aquí la vibración cambia, porque en los anteriores la función era muy cerebral. Entonces estabas hablando como de ciclos, de mediciones cíclicas de las vibraciones del cerebro. Pero cuando estás fundido con el todo, entonces ya la onda ya no es cerebral. Ya por eso te decía, ya es meramente conciencia y es luz. Entonces la energía como tal, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando tú das este salto precisamente, cuando ya te conviertes en la plena conciencia, cuando tú ya eres parte del todo como tal, entonces te vuelves luz. Y entonces toda la energía... a mayor vibración, aquí es donde aplica esta ley de vibración, entre más alta es la frecuencia, te conviertes en luz. Entre más rápido gira la energía, te conviertes en luz. Pero bueno, aquí en este gamma, todavía como seres humanos, viviendo aquí en esta materialidad, son seres despiertos. Pues es como un Buda, un Krishna, un Jesucristo, sí. ¿No? Seres claro. de esa envergadura. Claro. Y entonces tú estás hablando de vibración y tiene que ver también muchísimo, ¿no? Como estamos vibrando. Pero algo importante que quiero ya para terminar, para decir, cuando estamos en la 3D, que es donde estamos todos, que estamos en pistis, dormidos todavía, y si todavía no estás en dianoía, en esta búsqueda, lo que acciona todavía en estos estados es el miedo. Sí, en 3D mucho el miedo, mucho ya cuando la superstición. Entras del quinto al sexto estado ya no accionas por el miedo. Entonces ahorita precisamente lo que estamos padeciendo, si tus impulsos y tus reacciones y todo lo que haces es en base al miedo. Uh-huh. Sí, porque el miedo es el que te lleva la supervivencia, el tratar de sobrevivir, es precisamente el miedo a morir, el miedo a quedarte sin trabajo, el miedo a quedarte sin dinero, a quedarte sin una casa, a quedarte sin tus familiares, claro. ¿No? Todas esas situaciones de pérdida. Uh-huh. o de no darte las bases para una vida funcional sin problemas. Claro. Bueno, pues hablamos a nivel empresarial, a nivel científico y a nivel espiritual de los estados de conciencia. Mahadev, ¿qué podrías decir en una frase que son los estados de conciencia? La conciencia es darte cuenta, para inicio. Ser consciente es darte cuenta, pero no basta con eso. O sea, hay que darnos cuenta que nos damos cuenta. Es decir, tenemos que trascender el simple hecho de, me doy cuenta que existen las cosas. Sí, date cuenta que existen, pero date cuenta para qué existen, para qué te sirven y sobre todo, llevarlas a cabo. Tú puedes estar muy consciente de que algo
está ahí para tu beneficio y para tu salud, pero no hacerlo. Entonces, ¿de qué te sirve ese nivel de conciencia si no lo aplicas? Entonces, lo que yo te diría es, date cuenta que te das cuenta, pero aplícalo, ¿no? Claro, entonces, y yo lo que te diría también es evolución, y es nuestro destino evolucionar. Trascendencia. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Puede ser un salto cuántico, ¿no? Es tu elección. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Te doy las gracias, amigo, por estar aquí Gracias con este tema tan complicado, tan profundo, tan interesante. Sí. Nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos en cabina. Gracias allá, producción también. Hasta la próxima semana en Ser, Saber y Hacer.